Las imágenes que llegan desde Washington estremecen al mundo entero. Una gigantesca flota de guerra estadounidense navega con rumbo directo al Caribe, desplegando sus sombras sobre las costas de Venezuela. No se trata de un simple gesto diplomático ni de un movimiento rutinario. Es una advertencia contundente. Un mensaje en acero y pólvora que anuncia que la paciencia de Estados Unidos con el régimen de Nicolás Maduro se ha agotado. En medio de un clima de creciente hostilidad, el presidente Donald Trump ha dado la orden más drástica en años: movilizar un poderoso contingente militar hacia Sudamérica, con el objetivo declarado de cortar de raíz el flujo de sustancias ilícitas que envenenan a las comunidades norteamericanas y de arrinconar al hombre que, a ojos de Washington, se ha convertido en el epicentro de una red criminal internacional. Las tensiones entre ambos líderes no son nuevas. Desde los primeros años del mandato de Trump, la relación con Maduro ha estado marcada por acusaciones cruzadas, conspiraciones y amenazas veladas. La hostilidad alcanzó un punto crítico en el año 2020, cuando un tribunal federal en Nueva York emitió una imputación contra Maduro y varios de sus hombres más cercanos. Se les acusaba de conspirar junto con las FARC para inundar Estados Unidos con toneladas de cocaína, envenenando barrios, destruyendo familias y desestabilizando comunidades enteras. En aquel entonces, el fiscal general Bill Barr lo dijo sin rodeos: el régimen venezolano, bajo la batuta de Nicolás Maduro, se ha convertido en un santuario de corrupción y crimen. Durante más de 2 décadas, altos funcionarios habrían tejido alianzas con grupos armados, permitiendo que cargamentos colosales de cocaína devastaran el tejido social de Estados Unidos. No vamos a tolerar que utilicen nuestro sistema financiero para lavar sus fortunas ilícitas. La acusación no solo fue un golpe jurídico, también un mensaje político. Washington ofreció $15 millones por información que condujera a la captura del mandatario venezolano. Pero esa cifra, ya de por sí impactante, pronto se multiplicó. En enero de 2025, la recompensa se elevó a $25 millones, la misma cantidad que en su momento se ofreció por Osama Bin Laden. Y apenas meses después, el 7 de agosto, la suma se disparó a la cifra astronómica de $50 millones, confirmando la seriedad con la que la Casa Blanca quiere atrapar a quien considera uno de los grandes capos del narcotráfico global. La fiscal general Pam Bondi declaró entonces: bajo el liderazgo del presidente Trump, Nicolás Maduro no escapará a la justicia. Será responsabilizado por sus crímenes atroces. El anuncio vino acompañado de otro dato escalofriante: más de $700 millones en activos vinculados al líder venezolano habían sido congelados por el Departamento de Justicia. Y lo más inquietante, más de 7 millones de toneladas de cocaína incautadas tenían conexión directa con redes manejadas por Maduro, un hombre de 62 años que ahora aparece en la mira de las agencias de inteligencia y de la marina más poderosa del planeta. Pero Estados Unidos no está solo en su cruzada. Numerosos gobiernos latinoamericanos han desconocido a Maduro, afirmando que sus reelecciones en 2018 y 2024 fueron meros teatros políticos. La Unión Europea, Canadá y varios países del mundo occidental también han negado su legitimidad. Incluso organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos lo han acusado de crímenes contra la humanidad, mientras que la Corte Penal Internacional abrió investigaciones en su contra. Y ahora, con la recompensa duplicada y el respaldo de múltiples naciones, Washington ha dado el paso que muchos consideraban inevitable: el envío de un grupo de ataque naval hacia aguas caribeñas. La flota que se acerca a Venezuela es imponente. Está conformada por 3 destructores clase R. Lake Burke, el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson, acompañados por un submarino de ataque y varias unidades adicionales. Estos colosos de acero son considerados la espina dorsal de la Armada estadounidense. Su versatilidad les ha otorgado el sobrenombre de las navajas suizas del mar, capaces de ejecutar desde defensa aérea y misiones antisubmarinas.
hasta ataques con misiles de crucero contra objetivos situados profundamente en tierra firme. La clave de su poder radica en el sistema de combate Aegis, un entramado tecnológico que permite detectar y seguir cientos de blancos de manera simultánea, aviones, misiles, buques enemigos. Con esta red de sensores y armas integradas, cada destructor es un adversario casi invencible, preparado para responder con precisión quirúrgica a cualquier amenaza. Además, su capacidad defensiva es tan avanzada como su ofensiva. Blindados con gruesos cascos de acero y dotados de contramedidas electrónicas, radares bloqueadores y señuelos infrarrojos, estos buques pueden resistir embates de armas enemigas mientras continúan lanzando fuego devastador. Junto a estas embarcaciones, se desplazan alrededor de 4.000 marines y marineros, apoyados por aviones de patrulla marítima P-8 y drones de última generación. No es una misión simbólica ni una operación rutinaria. Se trata de un despliegue calculado para intimidar, y si fuese necesario, golpear con fuerza demoledora. Un vocero de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, fue tajante al respecto. El presidente Trump ha sido claro. Utilizará todos los recursos de Estados Unidos para impedir que sustancias ilícitas crucen nuestras fronteras. Maduro no es un presidente legítimo. Es el líder fugitivo de un cartel que ha sido acusado en tribunales estadounidenses. Los analistas se señalan que Washington tiene varias cartas sobre la mesa. La simple presencia de esta flota cerca de las costas venezolanas ya ejerce presión psicológica y diplomática, enviando el mensaje de que cualquier movimiento en falso podría desatar una tormenta de misiles. Otra opción es el patrullaje constante del Caribe, controlando rutas marítimas, recopilando inteligencia y bloqueando los corredores que durante años han servido a las mafias para enviar cargamentos hacia el norte. Incluso se habla de operaciones de interdicción marítima, donde drones, aviones y buques rastrearían en tiempo real embarcaciones sospechosas, capturando traficantes en plena faena. Aunque un bloqueo naval completo se considera improbable por sus implicaciones legales, los expertos aseguran que Estados Unidos podría complicar hasta el extremo la logística de los carteles, cerrando sus salidas sin necesidad de declarar formalmente la guerra. Sin embargo, también existe la opción más radical: el uso directo de la fuerza. Con el poder de sus destructores, Estados Unidos podría ordenar ataques quirúrgicos contra centros de acopio o cuarteles de grupos criminales, o incluso desembarcar tropas de la Fuerza Expedicionaria para operaciones en territorio venezolano. La sola idea estremece, pero no es descabellada. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, lo expresó hace unos meses. Todas las alternativas están sobre la mesa si se trata de organizaciones extranjeras consideradas terroristas que ponen en peligro la vida de los estadounidenses en nuestras fronteras. Y los rumores recientes alimentan el suspenso. En agosto, trascendió que Trump habría firmado en secreto una directiva del Pentágono, autorizando formalmente el uso de la fuerza militar contra ciertos carteles sudamericanos. Un documento que otorgaría cobertura legal a operaciones tanto en aguas internacionales como en territorio extranjero. Los planes exactos siguen siendo un misterio, pero el mensaje es claro. Estados Unidos está dispuesto a llevar la confrontación a un nivel jamás visto en la región. Mientras tanto, en Caracas, Maduro intenta mostrar fortaleza. Ha ordenado la movilización de millones de milicianos en todo el territorio, asegurando que su país no se doblegará. En un acto público declaró: activaré un plan especial para contar con más de 4,5 millones de milicianos listos, armados y desplegados en cada rincón de la patria. Ningún imperio pondrá un pie en suelo sagrado venezolano. La retórica recuerda al mito bíblico de David contra Goliat, pero la comparación se tambalea cuando se analizan las cifras. Estados Unidos encabeza el ranking mundial de poderío militar, con tecnología que eclipsa incluso a potencias como Rusia o China. Venezuela, en cambio, ocupa posiciones rezagadas, apenas por encima de países con presupuestos militares ínfimos. Expertos calculan que, lejos de los millones proclamados por Maduro,
La milicia real apenas alcanzaría 340,000 personas, muchas sin entrenamiento adecuado y con equipos rudimentarios. Enfrentarse a los destructores estadounidenses con voluntarios inexpertos sería un choque desigual, casi suicida. Pese a ello, desde la Cancillería venezolana se multiplican los discursos desafiantes. El ministro Iván Gil sostuvo: las acusaciones de Washington revelan su fracaso en la región. Mientras ellos amenazan, Venezuela avanza en paz y soberanía. Ningún imperio podrá doblegar a un pueblo libre. El gobierno incluso prohibió temporalmente el uso de drones en su espacio aéreo, una medida más simbólica que efectiva frente al poderío tecnológico que avanza desde el mar. La tensión escalaba a cada hora. Mientras las olas golpeaban con fuerza los cascos de acero de la flota estadounidense, en Caracas, el eco de los discursos de Maduro intentaba ocultar el pánico que crecía en los pasillos del poder. Era evidente, Estados Unidos no solo estaba lanzando advertencias, estaba preparando el terreno para una ofensiva que podía cambiar el destino de la región. La diferencia de poder militar era abismal, y la pregunta que recorría en voz baja tanto a civiles como a funcionarios era la misma: ¿resistir o ceder? Maduro, en un intento desesperado por demostrar firmeza, había ordenado el despliegue de millones de milicianos. Sin embargo, la mayoría de esos hombres y mujeres apenas contaban con entrenamiento básico. Algunos eran ancianos y otros simples voluntarios con un fusil al hombro. Mientras tanto, al otro lado del mar, el arsenal norteamericano se mostraba implacable, con tecnología de última generación lista para disparar en cuestión de segundos. El contraste era brutal. Venezuela, según analistas militares, apenas podía sostener maniobras defensivas con un ejército desgastado y sin recursos suficientes. En cambio, Washington desplegaba lo que medios internacionales llamaban una muralla flotante, capaz de lanzar ataques precisos sin necesidad de exponer tropas en tierra. Era un tablero donde solo uno tenía las piezas ganadoras. Una fuente anónima dentro del Pentágono lo expresó de manera contundente: Maduro puede llamar a millones de milicianos, pero contra un Tomahawk lanzado desde un destructor, no existe escudo que valga. Lo que más inquietaba era la forma en que esta confrontación se estaba construyendo. El gobierno de Trump ya había dado un paso histórico al duplicar la recompensa por la captura de Maduro a $50 millones, una cifra que lo colocaba al mismo nivel que los terroristas más buscados del planeta. Cada declaración de Washington elevaba la presión al máximo. La fiscal general, Pam Bondi, lo había dejado claro: Maduro no escapará a la justicia, su tiempo se acaba. Pero mientras en la cúpula del poder venezolano se hablaba de resistencia heroica, en las calles la realidad era otra. Muchos ciudadanos miraban con esperanza la llegada de la Armada estadounidense. No podían expresarlo abiertamente por miedo a represalias, pero en silencio, muchos celebraban la posibilidad de un cambio. La situación se complicaba aún más con los movimientos internacionales. La Unión Europea, Canadá y varios gobiernos latinoamericanos mantenían su rechazo al régimen venezolano, catalogando las elecciones de 2018 y 2024 como farsas. Incluso la Corte Penal Internacional mantenía investigaciones abiertas por crímenes de lesa humanidad. Cada vez más, Maduro parecía un hombre cercado, no solo por barcos de guerra, sino también por la presión global. Al mismo tiempo, surgía una gran interrogante: ¿qué papel jugaría China en este escenario? Maduro buscaba desesperadamente el respaldo de Xi Jinping, alardeando públicamente de regalos simbólicos como un teléfono Huawei, que le había sido entregado personalmente. Pekín, sin embargo, mantenía un discurso ambiguo. Defendía la soberanía venezolana, condenaba la intervención extranjera, pero en ningún momento prometía apoyo militar. Un vocero de la Cancillería china lo resumió así: nos oponemos al uso de la fuerza y esperamos que Estados Unidos actúe de manera responsable. China aboga por la paz en la región. Un mensaje diplomático, calculado, pero que en la práctica significaba que Maduro estaba más solo de lo que quería admitir.
En paralelo, informes de inteligencia filtrados a cadenas como CNN y Reuters revelaban que la operación estadounidense no sería breve. El despliegue de buques y aeronaves tendría una duración de varios meses, con patrullajes constantes en aguas internacionales y vuelos de reconocimiento sobre el Caribe. El cerco era real, y cada día se volvía más asfixiante. La estrategia militar que Washington ponía sobre la mesa tenía varios niveles. El primero era la presión psicológica. Colocar destructores a escasos kilómetros de las costas venezolanas enviaba un mensaje claro de intimidación. El segundo era el control absoluto del Mar Caribe, dificultando al máximo el tráfico de cargamentos ilegales. Y el tercero, el más temido, era la acción directa contra objetivos estratégicos vinculados a los carteles y al propio régimen. Un informe detallaba los posibles escenarios. Opciones de Estados Unidos frente a Venezuela. Mantener a la flota en la zona como advertencia constante, sin disparar un solo misil. Ejecutar patrullajes conjuntos de barcos y aviones para cortar de raíz las rutas de contrabando. Realizar interdicciones marítimas, capturando embarcaciones sospechosas en pleno mar. Desplegar drones y aviones P-8 Poseidon para identificar en tiempo real campamentos y almacenes. Atacar, si fuese necesario, puntos estratégicos en tierra con misiles de precisión. Cada uno de esos pasos era un escalón más en una escalera que podía llevar al conflicto abierto. Y mientras tanto, Maduro trataba de mostrar calma ante las cámaras, aunque por dentro sabía que estaba acorralado. En un evento público en Caracas, levantó la voz para asegurar que Venezuela no sería doblegada. El imperio está loco, pero aquí no tocará ni una sola piedra de nuestra tierra. Estamos listos para defendernos, como David contra Goliat. El problema es que esa comparación, aunque poderosa en lo simbólico, era peligrosa en lo real. David ganó en la historia bíblica, pero en la geopolítica moderna, Venezuela no tenía ninguna posibilidad de derrotar al Goliat norteamericano. Los expertos militares coincidían en lo mismo. Estados Unidos posee el ejército más poderoso del planeta, con armas que superan ampliamente a las de Rusia o China en varias áreas. En contraste, Venezuela apenas ocupaba el puesto 50 en el ranking de fuerzas globales. El desequilibrio era tan amplio que incluso con la incorporación de milicianos, la balanza seguiría completamente inclinada. El ministro de Exteriores venezolano, Iván Gil, buscaba dar un giro al relato acusando a Washington de mentir. Acusar a Venezuela de narcotráfico solo demuestra la falta de credibilidad de los Estados Unidos. Nuestra verdadera lucha es por la paz y la soberanía de los pueblos libres. Sin embargo, esas palabras no lograban opacar los informes de la DEA y las pruebas presentadas en tribunales de Nueva York. Por si fuera poco, las fuerzas venezolanas habían prohibido el uso de drones en todo el país, temiendo que fueran utilizados para espiar instalaciones militares. Pero medidas como esa apenas mostraban el nivel de nerviosismo en el gobierno. El gran temor era que Washington no se limitara a vigilar, sino que diera el salto hacia una ofensiva real. Y los rumores no ayudaban. Medios filtraron que Trump había firmado una directiva secreta autorizando el uso de la fuerza contra carteles sudamericanos. Eso significaba que la Casa Blanca tenía ahora un marco legal interno para llevar la guerra más allá de simples patrullajes. Un alto funcionario del Departamento de Defensa lo había anticipado semanas antes. Todos los escenarios están sobre la mesa si hablamos de organizaciones extranjeras designadas como terroristas que atacan a nuestros ciudadanos. La situación claramente estaba al borde de un punto de no retorno. Entretanto, la población venezolana vivía en medio de un contraste doloroso. Miedo por un posible enfrentamiento militar, pero también esperanza de que la presión externa lograra derrocar al régimen. Exiliados y refugiados, entrevistados por medios internacionales, lo confirmaban. Jorge Galicia, un joven activista, lo dijo con cautela. Muchos dentro de Venezuela sienten optimismo, pero no lo expresan porque saben que serían castigados. La gente ve a Estados Unidos como una oportunidad para acabar con la dictadura. Franklin Camargo, refugiado político,
fue aún más tajante. Maduro no es un presidente, es el jefe de un narcoestado. Su régimen protege al Tren de Aragua y otras bandas que han asesinado tanto dentro como fuera del país. Los venezolanos sabemos que no estamos frente a un gobierno, sino frente a una organización criminal. Ese sentimiento, oculto en las calles pero visible en los testimonios, explicaba por qué miles rezaban en silencio para que el poderío militar norteamericano hiciera lo que ellos no podían desde adentro. Los analistas internacionales advertían que la situación podría escalar en cualquier momento. Con una flota de destructores equipada con misiles de alcance devastador y un contingente de 4.000 marines listos para actuar, la línea entre la amenaza y la acción era muy delgada. Factores que aumentan el riesgo de un choque militar. La orden secreta firmada por Trump autorizando operaciones directas. El incremento de la recompensa por Maduro a niveles históricos. La movilización de milicias venezolanas, sin capacidad real de defensa. El silencio estratégico de China, que evita comprometerse militarmente. La creciente presión de organismos internacionales denunciando crímenes de Estado. Cada uno de esos elementos era una pieza de un rompecabezas que parecía encaminarse hacia un desenlace inevitable. Y mientras los buques estadounidenses seguían su avance silencioso hacia aguas cada vez más cercanas, la imagen era clara. Una nación colosal se preparaba para ajustar cuentas con un líder que había convertido a su país en refugio de carteles y organizaciones criminales. Lo que estaba por ocurrir, aunque nadie se atrevía a decirlo con todas las letras, podía cambiar para siempre la historia reciente de América Latina. Gracias por disfrutar del vídeo. Les deseamos una gran semana desde Europa de Acero. Nos encontramos en un próximo vídeo. Hasta entonces.